No podemos permitir que en nuestro país se considere justamente lo que señalan mis compañeros, que sea pendientes, porque no podemos consolide el en nuestro país. Ya no es López Obrador, es el narcopresidente. Lo que señalan hay un pacto con el gobierno federal y el crimen organizado, y justamente por ello es que no se les está enfrentando. Hemos tenido un retroceso de por lo menos 15 años. Xóchitl Gálvez inició su gira por Estados Unidos en materia de gente muy bien organizada, sorprendentemente, que sería muy raro pensar que son pues un grupo orgánico de la sociedad civil que vive en Nueva York. Gente fue a atacarla. ¿Cómo viste estos ataques a Xóchitl Gálvez y qué demuestran estos? Yo creo que es evidente que fue plantado. Yo creo que el presidente intenta construir una narrativa que le sirva para atacar a la oposición. ¿Qué demuestran? Me preocupa la mente maquiavélica del presidente de la República, que lo hace con toda la intención pues de fregarse a la oposición. Al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos una gran invitada, una invitada de lujo. Es diputada federal, es abogada, es experta en derecho electoral y además la quieren mucho porque la ven casi todos los días en Atypical TV. Joana Felipe, bienvenida, diputada. Gracias, chicos, muchas gracias, Vero. Un gusto para mí estar hoy con Jóvenes Atypical. No, de verdad, el gusto es nuestro y tenemos mucho que hablar porque aparte abogada en derecho electoral, o sea, claro que sí. Viene muy ad hoc y justo les estaba comentando que me doy cuenta que estoy entre puro abogado hoy, entonces vamos a aprender mucho. Entre abogados te veas. Exacto, es un gusto de este lado tener a Dylan Pizaña. ¿Cómo estás? Muy bien, Verito, andamos de manteles largos y no solamente porque la diputada Joana nos acompaña el día de hoy, sino también porque esta semana fue tu cumpleaños, Verito. ¡Felicidades! Vero. Así que Gracias. Felicítenla en los comentarios y feliz cumpleaños, Verito. Un aplauso para Verito. Pues ya, cada vez me estoy haciendo más vieja, entonces cada vez estoy más lejos de estar en los jóvenes. Acumulando experiencia. Oye, me gusta decir. Y de este lado también tenemos a Brandon Cisneros, que es un gusto tenerlo. Ya estuvo en un programa antes, todavía está en la etapa de novedad en los jóvenes Atypical, pero es todo un gusto que nos acompañe. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ahora sí que pasamos la prueba de fuego. Estamos aquí de regreso, con mucho gusto, para hablar de estos temas que tanto nos importan. Y ustedes lo saben, para defender las ideas de la libertad. Oye, muy bien, me gusta esta introducción. Y antes de empezar el programa nada más, les doy lata a ustedes con lo que siempre les doy lata, y es que nos ayuden a compartir el programa especialmente a todo mundo, pero especialmente entre personas de 18 y los 30 años. Claro. Es un público al que le queremos llegar, especialmente los jóvenes. Entonces, por favor, ayúdenos mínimo cada uno de ustedes a compartirlo a dos jóvenes entre 18 y 30. Y les quiero decir, la semana pasada habíamos puesto una meta de llegar a 15,000 likes. La última vez que chequé, que fue el lunes, estuvimos en 16,000 likes. Entonces la superamos muy bien. Felicidades. Entonces, de aquí a la siguiente semana vamos por 18,000 likes. ¿Les parece? Órale, 18,500 porque es tu cumpleaños. Ok, 18,500 likes, por favor. Tienen una semana para cumplirlo. Está sencillito. Ayúdenos poniéndole like al programa para que le llegue a más personas. Y ahora sí vamos a empezar porque tenemos mucho de qué hablar, si no nos va a dar tiempo. Y a mí me gustaría empezar pues con un tema con el que iniciamos esta semana. Pues AMLO brilló por su ausencia en el aniversario de la promulgación de la Constitución, Joana. Y pues lo vimos siendo, como siempre quiere ser, el protagonista de su propia fiesta, ¿no? Y presentando diferentes reformas constitucionales que quiere llevar al Congreso, entre ellas un golpe duro a organismos autónomos, quiere eliminar el INE, el INAI, entre otros. También un golpe duro al Poder Judicial, que pues no nos sorprende, no es nuevo. Quiere hacer que tanto los ministros, magistrados, jueces sean elegidos a través del voto popular, también quitarles tiempo a los ministros, etcétera. ¿Qué más? Quiere echar atrás la reforma energética que se aprobó en el sexenio de Peña Nieto, la Guardia Nacional, que ya no sea parte de la Secretaría de Seguridad, que forme parte de la Secretaría de la Defensa. ¿Tú cómo lees todas estas iniciativas que está presentando Andrés Manuel López Obrador? Hay muchos que dicen que es un intento de pasar de una democracia imperfecta como la podemos tener,
pero a un régimen autoritario. ¿Tú crees que es exagerado estas declaraciones? ¿Tú cómo ves estas reformas? Bueno, son un paquete de reformas que en total son 20 reformas constitucionales. Entonces, eso me parece importante señalarlo, porque al decir que son reformas constitucionales, entonces estamos hablando de que se requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y después en la Cámara Revisora, que será el Senado de la República, también se necesita una mayoría calificada y es algo que no es sencillo. Es más, en otras ocasiones, cuando el presidente de la República ha presentado reformas constitucionales, no se ha logrado obtener el número necesario para que estas reformas pasen. Entonces, por un lado, presentar esto justamente en un proceso electoral más bien parecería propaganda política que realmente querer ayudar o afianzar los derechos que se están mencionando. En segundo lugar, tenemos que ver que varios de estos derechos ya se encuentran contemplados en la Constitución. El derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a los programas sociales para personas con discapacidad, becas para jóvenes, varios de los derechos que ya vienen contemplados, que yo me atrevería a decir que en un 90% de estas 20 reformas ya se encuentran dentro de la Constitución. ¿Qué es lo que realmente necesitaríamos para afianzarlos? Es que no únicamente se establezcan o que se repitan en la Constitución, sino que tengamos leyes generales que nos digan cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a garantizar, cómo lo vas a difundir, cuáles son las instituciones que van a participar, cuáles son los recursos que se van a utilizar para verdaderamente garantizar todos estos derechos. Y eso no se hace a través de una reforma constitucional, se hace a través de una reforma a leyes secundarias en la cual la mayoría, es decir, el partido de Morena, no necesita una reforma constitucional, no se necesita una mayoría calificada, una mayoría simple sería sencilla y sería fácil de obtener por parte del presidente de la República si de verdad quisiera afianzar estos derechos. Y por otro lado, sí hay algunas cuestiones que sí me parecen sumamente polémicas y que creo que aquí podríamos discutir, como el tema de la reforma electoral, el tema de la militarización del país, el tema de la desaparición de órganos autónomos constitucionales y el tema de las pensiones. Esos me parece que pudieran ser temas que sí estarán pronto en debate. Por lo demás, yo prácticamente no le veo ningún problema porque son derechos que ya se encuentran dentro de la Constitución. Pero creo que lo demás sí será algo que tendremos que estar debatiendo pronto en el Poder Legislativo. Y que no sirve de nada que el presidente intente reformar la Constitución, como por ejemplo, podría suceder lo que pasó con la Guardia Nacional, que al final se reformó la Constitución, los partidos políticos al final de cuentas pues cedieron en darle las 2/3 partes de los votos para reformar la Constitución y entonces se pudiera dar paso a la Guardia Nacional, con la finalidad de que hubiera mejoras en la seguridad de nuestro país. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Pues que no hubo mejoras en la seguridad y no hubo mejoras porque hay un pacto de impunidad de abrazos no balazos con el crimen organizado. Y no lo digo yo, no lo dice Loret de Mola, no lo dice Atípica, lo dice una investigación de Estados Unidos que no tiene nada que ver con la política de nuestro país, que señala al presidente de la República con nexos del crimen organizado, que recibió dinero del crimen, dinero de mal habido para su campaña de 2006 y que seguramente también la recibió para la del 2018. Esa es la realidad. Entonces, al final, pues no sirve que haya mejoras en la Constitución si el presidente por el otro lado pues está pactando con el crimen o está haciendo de las suyas, ¿no? Claro. Yo considero que este paquete de reformas que propone este narcopresidente, porque ya no es López Obrador, ya no es el PG, ya no es AMLO, lamentablemente y muy dolorosamente para los mexicanos y para los jóvenes, pues tenemos un narcopresidente. Es una cortina de humo y un puñado de buenas intenciones que disfrazan un desquebrajamiento de todo nuestro esquema institucional y también del sistema electoral. Vamos a ser claros con los datos, porque los diputados de Morena dijeron que iban a votar todo a favor el día que López Obrador hizo el anuncio y ni siquiera habían leído nada. Pero aquí nosotros los jóvenes Atípica sí hacemos la tarea, a diferencia de los legisladores de Morena. Y por ejemplo, López Obrador propone eliminar 64 senadores y 200 diputados. Esto equivale a 364 millones de pesos. O sea, si fueran temas de ahorro, ¿cuál es la diferencia entre 364 millones de pesos y los 125 mil millones de pesos que costó
construir el aeropuerto de Santa Lucía, o lo que costó construir la refinería de Dos Bocas, que no produce ni refina y que solo ha servido para tirar el dinero de las y los mexicanos a la basura. Entonces, no es un tema de ahorro, no es un tema de que queremos disfrazar esto como buenas intenciones, sino que más bien quiere marcarle agenda a la que él ha designado como su candidata presidencial, que más que ser una candidata presidencial, pues hemos visto que se trata de una prestanombres de López Obrador, quien pretende reelegirse de manera institucional a través de ella. Oye, qué curioso de que esto que dices del ahorro, porque sí es cierto, es a través de este falso discurso de la austeridad, claro, es que se pretenden hacer muchos recortes. Y pues si tú ves ahí, pues cóbrale a Pigmenio Ibarra y ya casi tienes claro, la mitad de ese ahorro de los diputados y los senadores, ¿no? O sea, si le cobras con intereses, ya lo saldaste. Pero justo me quiero seguir por este tema y como tú decías, no es nada sencillo lograr estas mayorías que está haciendo, por lo que podemos hablar de propaganda política, de populismo, etcétera, porque aparte muchas de estas batallas ya las perdió antes, o sea, ya sabe que no van a proceder. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está escondido ahí? ¿Cuál es realmente el afán de pues presentar esto? Porque podríamos pensar, bueno, pues quedará mal o perderá otra vez ante la opinión pública. ¿Qué es lo que está pretendiendo AMLO? Yo creo que el presidente intenta construir una narrativa que le sirva para atacar a la oposición en las elecciones. Estamos en proceso electoral, él sabe que no tiene los números y sabe también que si realmente quisiera hacer una reforma de gran calado, una reforma que sí ayudara a los trabajadores, que sí ayudara al tema de salud, que sí ayudara al tema de seguridad pública, no lo tiene que hacer necesariamente a través de la Constitución, lo puede hacer a través de leyes generales y él tiene la mayoría en el Congreso, sin ningún problema, sin ningún obstáculo, como ya lo han hecho anteriormente, pudiera realizar alguna reforma. Es más, en el tema de pensiones, la última reforma que realizó el Poder Ejecutivo en el tema de las pensiones, en el tema de las afores y todo esto, fue justamente en el 2022 y lo hizo a través de la Ley de Seguridad Social y de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Qué necesitó? La mayoría simple. Con que nada más sus diputados de Morena votaran, levantaran la mano, fue suficiente para poder sacar adelante esta reforma. ¿Por qué en este momento no lo está haciendo? Si realmente le interesaran los trabajadores al presidente de la República y ya que está proponiendo una reforma constitucional, ¿por qué no sacó la reforma de las 40 horas laborales para los trabajadores? Que es una reforma que los trabajadores han estado insistiendo, que han señalado, que ha habido manifestaciones al respecto y era esta precisamente la oportunidad del presidente de poder sacarlo a través de una reforma constitucional y lo quitó. No viene. Al presidente realmente lo que le interesa es formar una narrativa que sea contraria, que ataque a los partidos políticos de oposición justamente porque se encuentra ahorita él en campaña electoral y es pues el coordinador de campaña de su candidata. No, y además yo por ejemplo que he vivido algunas reformas constitucionales y también leyes desde el Senado de la República, he visto que son bien tramposos. Por ejemplo, proponen una reforma, pero siempre las reformas están amañadas, o sea, en el dictamen tienen una cosita que es intransitable para la oposición, por ejemplo, y que daña fuertemente a los mexicanos. Entonces la oposición dice, no, yo no puedo aprobar esto, pero está hecho al propósito para que pues la oposición diga, no, yo no te puedo aprobar esa reforma, aunque puede ser que en una parte importante sí beneficia a los mexicanos, pero siempre hay unas letras chiquitas que no benefician y que saben que la oposición no podría aprobar algo así, pero lo hacen con toda la intención para no aprobarlas y al final digan, no, pues es que la oposición no quiso aprobarlas. Exacto. Entonces, al final, o sea, me preocupa la mente maquiavélica del presidente de la República, que lo hace con toda la intención pues de fregarse a la oposición, porque, a ver, por ejemplo, en la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, vamos a ser realistas, eso no va a reunir las 2/3 partes. O sea, la oposición no va a aprobar que desaparezca la transparencia en nuestro país eliminando al INAI, o que se dañen las elecciones eliminando al INE, por ejemplo, o eliminando a la CNDH para dañar los derechos humanos de los mexicanos. Eso
no va a pasar, pero el presidente lo propone porque en su narrativa es que hay un derroche de dinero, cuando en la realidad esos organismos se tienen que mejorar, porque por supuesto no son perfectos, pero se pueden mejorar, pero eliminarlos eso no va a pasar. Y lo que va a suceder es que el presidente va a decir, es que la oposición no quiso eliminarlos y le gusta el derroche y ya la cantaleta de siempre. Entonces, al final de cuentas, no nos dejemos engañar. Hay una marcha próxima el 18 de febrero. En el Zócalo y en varias partes de la República. Hay que ir a manifestarnos, hay que decirle claro al presidente que somos millones los mexicanos que no queremos que se dañe nuestra democracia con estas terribles reformas que pretenden eliminar a los organismos autónomos. Yo considero que esto que dices es muy importante porque estamos viendo al final de este narcogobierno pues que están sacando lo peor, pero nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, ¿qué podemos hacer? Considero que hay dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, tenemos que exigirle a nuestros representantes que voten en contra de todo aquello que debilita nuestras instituciones, que pone en riesgo nuestra democracia y que también pues, no protege la libertad que ellos tanto juran defender. Y en segundo lugar, pues ya no tanto como una opción, sino como una responsabilidad civil, asistir a la marcha del 18 de febrero, que las calles se inunden de rosa, que todo el país se inunde de rosa, así como distintas ciudades alrededor del mundo, para dejarle en claro a este gobierno que pues la esperanza ya cambió de manos, que ya no tienen el respaldo popular que tuvieron hace 6 años, que la gente está cansada, que somos más quienes aspiramos a un cambio en este país y sobre todo que somos nosotros los jóvenes quienes estamos dando esta batalla tan importante por defender la libertad que se nos ha coartado, por defender la vida que no le ha importado a este gobierno y la seguridad y temas tan importantes como los que se están tratando en estas reformas que le están dando la espalda a las y los mexicanos. Considero que esas dos acciones, desde luego, pues salir a votar el 2 de junio es otra muy importante, pero ya. Pero a corto plazo tenemos que realizar esas dos. Exigir a nuestros representantes y salir el 18 de febrero a inundar todo el país de rosa. Y como tú dices, para dejarle en claro al presidente, pero también, y esto lo escuché de Pedro Ferriz de Con, para dejarnos claro a nosotros. O sea, muchas veces nosotros también como oposición luego nos sentimos un poquito, pues que el enemigo es demasiado grande por todas las trampas, por todo el dinero que tienen, por todo lo que sea. Y cuando, por ejemplo, fueron las últimas marchas, que sales a la calle y que ves lo que hay, dices, es que no nos podemos quedar callados. Es que sí tenemos la fuerza suficiente para poder terminar con este gobierno, con todos estos vicios. Porque además algo que yo agregaría a todas estas intenciones ocultas de López Obrador, pues es al saber que tiene una candidata pues que no tiene la fuerza que él tuvo, al menos no el carisma o no el pegue que él tuvo en su momento en 2018, pues lo que está diciendo, el que va a gobernar soy yo, ¿no? O sea, es como dejarle, aquí les dejo el proyecto y justo, a lo mejor no van a pasar porque no tengo la mayoría, porque ya falta muy poco tiempo, pero es la manera de decirles, sigo presente. O sea, tengo todavía un proyecto, pues, de un gobierno autoritario, claro, y aquí voy a estar, ¿no? Yo creo que es la manera como de él quedarse en la boleta electoral. Sí, y voy a estar detrás de la persona que él considera que es la que va a gobernar y va a seguir imponiendo sus acciones de gobierno, su ideología sobre todas las actividades y todos los programas de gobierno. Y me sumo un poco aquí a los muchachos con este tema del derroche de dinero y si realmente la eliminación de los órganos autónomos constitucionales, como lo señalaba Dylan, realmente esto va a ayudar a que haya una verdadera austeridad republicana, y la verdad es que no. Si el presidente por un lado está señalando que se deben desaparecer ciertas instituciones por supuesta austeridad y por otro lado está señalando que debe de haber, de acuerdo a su reforma electoral, elecciones de magistrados, de ministros, de jueces del Poder Judicial, esto no implica únicamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano del Poder Judicial, pero en el Poder Judicial, como nosotros lo sabemos, pues hay muchos jueces, hay muchos otros magistrados que entonces también tendrían que ser electos, y al ser electos entonces estaríamos hablando de más de 4,000 campañas en todo el país para que se puedan elegir a estos órganos judiciales.
¿Realmente pretendemos politizar la justicia en México? Esto me parece sumamente grave, no nada más por el tema de la supuesta austeridad y de este engaño que están pretendiendo que los mexicanos pues se las crean, sino también por este tema de hacer político al Poder Judicial, de que el Poder Judicial no tenga una verdadera independencia, de que no exista la carrera judicial, de que no importa ya la especialización ni los méritos de la gente para poder ocupar un cargo. Lo único que importa es que te encuentres apoyado por algún partido político, como en este caso sería seguramente Morena, y además los candidatos, por ejemplo, a ministros de la Suprema Corte de Justicia tendrían que ser propuestos por el propio presidente de la República, otros propuestos por el Poder Legislativo. ¿Realmente tendrían una independencia como Poder Judicial? Yo no lo creo. En la mañana estaba escuchando una analogía de Jorge Romero que a mí me gustó mucho, donde él decía, a ver, por más mal encarado que sea un doctor y lo que tú quieras que te tenga que operar, pero es un especialista y es el mejor en su ramo y es el que te va a operar, ¿a quién le confiarías esa cirugía? ¿A quién le confiarías tu vida? ¿A esa persona o a una persona que sí es súper buena onda y es súper carismática, pero de cirugía y de medicina no sabe absolutamente nada? ¿A quién realmente le vamos a confiar la justicia en nuestro país? Al mal encarado. Sí, definitivo. Y que en el especialista, yo diría. Y que en el mejor de los casos es un mal encarado, pero cuando se trata de Morena, pues te ponen al Félix Salgado Macedonio, a Manuel Bartlett. O sea, imagínense ellos impartiendo justicia en este país. O sea, o en que una los de esas le deban algún tipo de lealtad, de favor a estas personas. Porque si ya vimos quiénes son los que financian la campaña de Morena, bueno, no, en ese momento no era Morena, pero la campaña de AMLO en 2006, pues imagínate quién va a financiar las campañas de esos jueces y esos jueces a quién van a estar pues arrodillados. O sea, sí sería acabar con pues la justicia en nuestro país. Ahora, si hablamos del tema de impartición de justicia, por ejemplo, en el crimen organizado, en cuanto al crimen organizado, o sea, un juez que tiene que aplicar la ley penal, por ejemplo, al crimen organizado, y fue un juez que a lo mejor llegó con dinero del crimen organizado, claro, ¿qué justicia va a aplicar? Entonces, al final, los fregados, pues va a terminar siendo el pueblo de México. Vemos que los aguacateros, quienes cultivan limones, por ejemplo, no pueden acudir hoy al sistema de justicia, pues porque de primera instancia los tienen amenazados. Y si el que imparte la justicia, peor tantito, es alguien que llegó con dinero ilegal del crimen, pues nunca va a haber justicia en este país. Entonces, esa es la peor opción si es que aspiramos en algún momento a llegar a la justicia ideal. Tal vez lo que pretende este gobierno pues es tener un ejército de jueces y juezas que operen al estilo de don Arturo Saldívar, que si nos está viendo, pues habrá que hacerle saber con toda claridad que es una vergüenza para los abogados, es una vergüenza para la Suprema Corte, es una decepción terrible, una regresión que nunca se había visto, y es pues regresar a esos tiempos donde la Suprema Corte pues tenía una operación política que no tiene nada que ver con la impartición de justicia. Creo que tenemos que aspirar a mayor independencia, a mayores derechos, a una mayor responsabilidad de la Suprema Corte y no a que se conviertan pues en grillos o en operadores políticos, que pareciera que es el objetivo que se plantea con estas reformas. Claro, respetar la división de poderes, o sea, al final es eso. Y ahora, a ver, cambiando un poquito de tema, desde el 1 de febrero, Xóchitl Gálvez inició su gira por Estados Unidos, empezó en Nueva York, y si bien vimos muchas participaciones muy positivas, muy buenas de Xóchitl Gálvez, también hubo un momento ahí medio sospechoso, porque en un grupo de gente muy bien organizada, sorprendentemente, que sería muy raro pensar que son, pues, un grupo orgánico de la sociedad civil que vive en Nueva York, fue a atacarla, ¿no? Y a insultarla después de que ella terminó un evento. Hay muchos que dicen que pues son personas enviadas por Mario Delgado y por Morena. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo viste estos ataques a Xóchitl Gálvez y qué demuestran estos? Yo creo que es evidente que fue plantado. Primero, en el tema de la gira de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos, me parece muy acertada. Creo que está viendo realmente cuáles son las causas sociales, cuáles son las necesidades, a quién se tiene que ir a ver, con quién se tiene que platicar, dónde se tienen que señalar las propuestas. Entonces, a mí me pareció muy acertado que ella tuviera esa visión para ir a Estados Unidos y poder
poder de cara a cara ver distintas propuestas, señalar algunas cuestiones, incluso visitar a nuestros hermanos migrantes, me pareció sumamente acertado porque es una realidad de nuestro país. La cantidad de gente que sale de México actualmente, que se va a Estados Unidos a trabajar en busca de una vida más digna, que envía su dinerito a de Estados Unidos a México, las famosas remesas que han sido sumamente importantes para la economía nacional, y que ella tenga la visión de ir, me parece muy acertado. Sin embargo, este tema que sin duda es orquestado por el régimen, es evidente, la manera en la que se expresan, dónde se encontraban, la manera en la que gritaban. Creo que este tema por el otro lado me parece sumamente desafortunado. Creo que después ella lo sacó muy bien, que ya aquí platicarán mis compañeros abogados sobre ese tema, pero sin duda creo que al ver el régimen, que ella estaba realizando una acción tan acertada como esta, de ir a ver a los migrantes y también de reunirse con distintas organizaciones de Estados Unidos, al darse cuenta de que realmente era una acción que podía tener un impacto positivo para la futura campaña de la candidata, es por ello que realizaron este movimiento, o orquestaron y plantaron a estas personas para que pudieran pues darle una connotación de negatividad a lo que ella estaba haciendo en Estados Unidos. Bien, mi Xochitl, vamos a ganar, estoy seguro que vamos a ganar, porque eso que sucedió en Nueva York es la prueba viva de que vamos haciendo las cosas bien. Porque si no estuvieran preocupados en Morena, no hubieran mandado a personas a manifestarse en contra de Xochitl. O sea, es evidente, es muy claro que son personas plantadas. Incluso yo veía en las redes sociales incluso a una persona que tenía algunos logos de Morena, y pues es claro que son personas infiltradas que nada más por fregar a Xochitl fueron a manifestarse por órdenes seguramente de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado, pero porque están preocupados. Están preocupados porque fue una gira exitosa. Se pudo reunir con organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes allá en Estados Unidos, que hay que decirlo que esto de la fuga de cerebros, en donde pues los jóvenes se pueden preparar muy bien en México, pero no encuentran oportunidades y tienen que emigrar a otros países, pues bueno, Xochitl fue y los recibió. Y si se ponen a pensar, y en ese momento Sheinbaum, ¿qué estaba haciendo? Pues Sheinbaum nadando de muertito como se le ha pasado toda la campaña. O sea, al final de cuentas, quien le está haciendo toda la chamba es López Obrador, y de prueba está las 20 reformas que acaba de proponer, porque nada más Claudia no prende. Entonces, pues vean las diferencias. Mientras Xochitl Gálvez está recorriendo Estados Unidos, escuchando a los migrantes, escuchando a los jóvenes talentosos que tienen que emigrar a otros países para mejores oportunidades, ¿qué está haciendo Claudia? Está haciendo absolutamente nada y está esperando a que no le lleguen los ataques. Pero ya van a ser los debates, y ahí Xochitl pues se la va a agarrar. Oye, ¿está haciendo nada o le habrán ordenado que no haga nada? Pues seguro por estrategia no está haciendo absolutamente nada. Pero yo creo que al final Xochitl superó estos ataques de Morena, pues simbrándoles un señuelo muy particular y muy curioso. Estas personas de un comité que ya existe en Nueva York, que se llama Comité Morena Nueva York, que se fueron a manifestar, Sí. le estaban gritando a una persona que ni siquiera era Xochitl Gálvez. Y al final ella, con mucha alegría y con mucha autenticidad, de manera muy orgánica, pues hasta sube una foto con el señuelo diciendo: vean lo que hicieron, le gritaron al señuelo, Xochitl está intacta. Y creo que una parte muy importante de esta gira que está teniendo Xochitl en Estados Unidos, pues es también hacerle saber al mundo que en México se está consumando una elección de Estado. Porque hay especialistas que hablan que va a haber una elección de Estado, pero realmente la elección de Estado ya la estamos viviendo. Sí. Y lo que va a suceder, pues es una confrontación directa entre el Estado representado por el narcopresidente, que insisto, ya no es López Obrador, es el narcopresidente, versus la ciudadanía que aspira a una mejor calidad de vida, que está molesta con este gobierno, que aspira a una protección real de su libertad y que quiere que su vida se respete y se proteja. Creo que este mensaje es muy potente y el mundo tiene que saber la elección de Estado que se está fraguando en nuestro país. Así es. Y que es elección de Estado, pero Xochitl
fue a Estados Unidos a advertir que también es una elección del crimen organizado. O sea, que pusieran mucha atención porque las manos del crimen podrían estar en las siguientes elecciones. Y bueno, ya lo vimos en 2006, en 2018, por esta investigación que salió en Estados Unidos, y ahora no nos sorprenda que en 2024 también López Obrador y Morena pacten con el crimen para que metan las manos en la elección. Claro, o sea, también justo estas sospechas pues no estarían tan consolidadas si es que no lo hubiéramos visto ser completamente congruente con el plan de gobierno de López Obrador. O sea, tú podrías pensar, no, ya no, pero si ves cómo pues sí tiene ciertas cortesías con el crimen organizado, pues es muy congruente todo eso. Se materializaron todas las especulaciones que habíamos tenido durante estos ya más de 5 años, que habíamos visto actitudes del presidente, habíamos visto que el ejército, por más que lo dejaran en las calles, no está atacando al crimen organizado, no se está metiendo en temas de seguridad pública y de protección de la ciudadanía. Al contrario, hay videos sumamente vergonzosos en las redes sociales donde nuestro gran ejército mexicano tiene que huir de escenas en las cuales puede haber un enfrentamiento con el crimen organizado, siendo atacados por las personas integrantes del crimen organizado o del narco. Y esto pues es sumamente vergonzoso, pero nos prendió las alertas. ¿Cómo es que los integrantes del ejército están haciendo esto? Lo están haciendo porque tienen una orden, y esa orden era precisamente no ser frontales con el crimen organizado. Y ahora, con todas estas investigaciones que se han hecho a partir de instituciones gubernamentales de Estados Unidos como la DEA, que señalan esta vinculación entre nuestro presidente de la República y el crimen organizado, se está materializando lo que todos en México ya especulábamos desde hace años. Hay un pacto con el gobierno federal y el crimen organizado, y justamente por ello es que no se les está enfrentando. Y lo peor de todo esto es que, como bien lo señalan ustedes, tanto Brandon como Dylan, la ciudadanía es la más perjudicada, porque el crimen organizado ya no únicamente se queda con los temas del narcotráfico, ya está ampliando sus actividades a la extorsión, a lo que mencionaban de los limoneros y de los aguacateros, a el tema de la trata de personas, a la desaparición forzada, a la utilización de niñas, niños y mujeres para trabajos forzados, para comercio sexual, en fin, para muchas otras actividades delictivas que lastiman a la sociedad mexicana, y que justamente por ello estamos en los más altos índices de inseguridad en nuestro país que en muchos años. Y yo creo que también otro aspecto muy importante pues es una afectación directa a nuestra economía, porque pues hay cobro de derecho de piso. Claro. Y es inaudito y es increíble que en México tú no puedas poner un negocio sin que al minuto llegue el crimen organizado a cobrarte el maldito derecho de piso que el narcopresidente tanto dice combatir, pero que existe y pareciera que se ha normalizado en nuestra sociedad y lo hemos aceptado. Claro que existen autodefensas y personas que tratan de combatir esta práctica tan lamentable, pero se han visto ignoradas por este gobierno. Claro, los niños con las armas, qué tristeza. ¿Cuándo habíamos visto algo como eso en nuestro país? O sea, ustedes que son muy jóvenes, pero incluso hace algunos años, en el sexenio anterior, si tú quieres, o en el anterior, jamás se había visto algo como esto, que me parece sumamente triste en nuestro país, que estas defensas organizadas de los pueblos ya incluso tengan que echar mano de la propia niñez, de las propias infancias, para defender sus pueblos del crimen organizado, porque el Estado no está haciendo su labor de resguardarlos y de darles seguridad pública y de cuidar sus vidas. Esto, como muchas otras cosas que parece que nos estamos acostumbrando, las manifestaciones de las familias, de las niñas y de los niños con cáncer para tener medicamentos para que sus hijos no se mueran, son cosas que, por más que critiquemos a los gobiernos neoliberales y por más que critiquemos a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a todos los que ustedes quieran, en nuestro país eso no pasaba. Y además, por ejemplo, ahora que se viene lo del Super Bowl y esto de que México siempre es una insignia con el aguacate, ¿no? Yo veía una declaración que estuve buscando en la mañana y que no pude encontrar, pero que en algún momento vi de esta gira que hizo Xóchitl en Estados Unidos, que ella decía: cuando se estén comiendo un plato de guacamole, recuerden que
ese guacamole pagó, o bueno, ya viene incluido en el precio, el derecho de piso que pagó el aguacatero para el crimen organizado. Entonces, así de mal estamos. O sea, cuando se tomen un agua de limón, piensen que en el precio del limón no solo viene el IVA, sino también viene el cobro de derecho de piso al crimen organizado, y en el aguacate también, y así en otros productos. Al final, si está tan caro, es porque hay un impuesto ahora del crimen organizado. Y eso no se va a acabar hasta que no cambie este terrible gobierno, y pues Xóchitl es la esperanza. Y justo, o sea, tocando todos estos temas de la implicación que pues ya vemos, ni siquiera ya es una cosa de periodismo, de investigación, o sea, ya es la DEA, la Fiscalía de Nueva York, quienes están haciendo estas acusaciones. ¿Tú crees que tengan un impacto real para Andrés Manuel López Obrador, más allá de pues llevarse pues que se le empieza a caer su teatrito de superioridad moral? Pero ¿crees que tenga, se materialice en pues no sé, alguna pena, etcétera? Actualmente yo lo veo muy difícil, teniendo todavía el gobierno que tenemos, lo veo realmente muy difícil, pero creo que la justicia en algún momento puede llegar cuando cambiemos de gobierno. Cuando México realmente tenga un gobierno al que le interese lo que están haciendo todos los gobernantes y los exgobernantes, y que se levanten investigaciones aquí en México. Xóchitl lo dijo muy bien: presidente, usted tiene que limpiar su honor, tiene que limpiar su nombre, tiene que señalar o presentar las denuncias correspondientes si es que considera que se está señalando algo que es erróneo, que es negativo, que es incorrecto acerca de su persona, y a través de esas denuncias habrá las investigaciones pertinentes para deslindar a cada quien de responsabilidades y para limpiar su nombre y el de nuestro país, que también pues va metido en todo esto, porque finalmente él es el máximo representante de México. Sin embargo, tampoco lo está haciendo. Entonces, creo que si no es en este momento, en el momento en el que por fin cambiemos de gobierno, se pueden levantar esas investigaciones y entonces se pueden deslindar las responsabilidades correspondientes, porque no podemos permitir que en nuestro país se considere justamente lo que señalan mis compañeros, que se consolide el narcoestado. Ay, qué triste, porque, o sea, siento que en varias partes, pues sí, ya se consolidó, ¿no? O sea, sí. Eso es la tristeza. Hablábamos, hay quien dice que un cuarto del país, pues ya es completamente controlado por el crimen organizado. Todos estos videos que hemos visto de los niños, los videos en los que vemos pues a ciertos pobladores ya festejar algunos elementos del crimen organizado porque los están salvando de de otro cártel, sí, etcétera. O sea, ya vemos que pues ¿para qué quería gobernar López Obrador si al final se los está dejando? O sea, si al final sí es cierto que está perdiendo la autoridad, si no es frente a la oposición, frente a otro grupo, que además quitarle el poder después va a ser mucho más complicado, porque cada pasito que ellos ganan, pues no lo van a dejar así tan fácil, y va a ser uno de los grandes retos que tenga la próxima presidenta de México, que va a ser Xóchitl Gálvez, pero va a ser uno de estos grandes retos. Y justo hablando de la necesidad de López Obrador de limpiar su nombre, de empezar a pues tener un proceso de justicia aquí en México, pues también otra cosa que mancha mucho el nombre de López Obrador y que ayuda a enseñar quién es en realidad, pues han sido todos estos reportajes que ha sacado Latinos acerca de los hijos de AMLO, acerca de cómo es cada vez más claro que hay una red de influencias para ellos llevarse una buena lana. Yo te quiero preguntar, en este caso, en el caso de Gonzalo, de Andy, de José Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Como un grupito que está aprovechando lo que tiene en el momento para sacar lo que puede? ¿O crees que son potencialmente más peligrosos en el sentido en que a lo mejor haya un Andy 2030 haciendo campaña? No sé. Híjole, qué peligroso, pero mira, la verdad es que no tendría ninguna duda. Prácticamente toda la parentela de nuestro presidente de la República está levantando la mano para hacer algo, para ser senador, para ser diputado, para ser alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, en fin. Toda su familia en este momento están aprovechando para poder meterse a la política, y lo triste de esto es que lo que conocemos, por lo menos en el caso de sus hijos, de Felipa, de Pío, en fin, de varios de sus familiares cercanos, tiene que ver con la corrupción. O
Si en algo se ha caracterizado este gobierno es que al parecer toda la familia del presidente, empezando por sus propios hijos, han aprovechado el gran poder que tiene el presidente de la República para traficar influencias, para poder ingresar a las empresas de sus amigos en negocios que tienen que ver con preservar los derechos de los mexicanos. Por ejemplo, este tema de la salud, que me parece un tema sumamente sensible en nuestro país, con todos los fracasos que ha tenido el sistema de salud en nuestro país, empezando por el INSABI, ahorita el famoso IMSS Bienestar, que por más que ha intentado tener la cobertura necesaria para apoyar en atención médica, pero también con medicamentos a toda la población, no lo ha logrado. Hemos tenido un retroceso de por lo menos 15 años en materia de salud, con todo lo que se había logrado cuando se tenía el Seguro Popular. Ahora pues tenemos menos de la mitad de la cobertura que se tenía cuando teníamos el Seguro Popular, y esos son los datos que vienen directamente del Coneval y otros datos vienen directamente del gobierno. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando? En lugar de reforzar a estas instituciones, en lugar de que realmente haya una garantía de salud, de atención médica, no únicamente para los trabajadores formales que ya se encuentran en el IMSS, sino para toda la población, lo que se está haciendo es negocio con la salud, y ese negocio está siendo encabezado por los propios hijos del presidente, empezando por todos los insumos que le venden a los estados en materia de salud, por el tema de la megafarmacia. En fin, ha habido ahí pues mucha corrupción, mucho tráfico de influencia que ha sido ya pues comprobado de cierta manera a través de los medios de comunicación. Se han presentado algunas pruebas y esto sería para que realmente hubiera una investigación fuerte al respecto. Muchas veces la gente dice, pero es que si no se denuncia, las denuncias están, ¿eh? Hay denuncias de toda la oposición, de organizaciones de la sociedad civil, todo eso se encuentra en las fiscalías. Si no avanza es por las propias presiones de este gobierno, que intenta siempre amedrentar a los fiscales, a los jueces, a todo lo que esté a su alrededor, con tal de que no tengan una mala nota en el ojo público. Justo lo que hablamos, la necesidad de la independencia del Poder Judicial. No, y además, mientras estamos aquí platicando, ¿cuánto nos estarán fregando los hijos de López Obrador en este momento, no? O sea, recursos y recursos han estado robando en todo el sexenio de su papá, de López Obrador. Y pues hay que decirlo, esto tiene que acabar y va a acabar, pero vamos paso por paso. Lo primero es que el 18 de febrero todos salgamos a las calles. Lo segundo es que ya desde ahorita vayan diciéndole a sus hijos, a sus vecinos, a sus conocidos que salgan a votar, y vayan también hablando de la historia de Xóchitl Gálvez, ¿no? A los más que puedan, que conozcan la historia de Xóchitl Gálvez, la historia de lucha que ha hecho desde el Senado de la República, cuando fue jefa delegacional, cuando fue directora de este Instituto de Pueblos Indígenas, y que ayudó también a muchos indígenas en nuestro país. Entonces, hay que ir paso por paso, porque en las próximas elecciones vamos a ganar, y Xóchitl Gálvez es la esperanza para que se acabe todos estos actos de corrupción. Y también me surge una pregunta, diputada, aprovechando que estás aquí. Mucha gente dirá, es que solo golpean al presidente López Obrador, ¿no? Pero también la oposición tiene su agenda. No solo López Obrador va a marcar con sus 20 iniciativas, también en el grupo parlamentario del Senado de la República ya se han manifestado en esta plenaria que tuvieron, que van a apoyar a Xóchitl Gálvez. Igual en la Cámara de Diputados los diputados han hecho eso. Como diputados del PAN, de la oposición, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los proyectos, las propuestas en este próximo periodo para hacerle frente a las 20 iniciativas de López Obrador? Bueno, primero es que una de las prioridades del Partido Acción Nacional, y me atrevería a decir que de todos los partidos aliados de la oposición, sí, es la seguridad. El segundo es la salud y el tercero es el empleo. Y en el tema del empleo sí viene una reforma en los temas de las pensiones, pero una reforma que realmente sea viable y que realmente ayude a la gente. Además viene retomar el tema del seguro de desempleo, que también nos parece sumamente importante en un país donde
donde cada vez existen más números de desempleados, y para evitar que después saquen de sus propias cuentas individuales de ahorro para el retiro y pierdan semanas de cotización, entonces nosotros estamos proponiendo el seguro de desempleo. Pero además de eso, pues en los temas de salud y en los temas de cuidado, que regrese un esquema, si quieren que se llame de alguna otra manera, pero que regrese un esquema federalizado de salud como lo era el Seguro Popular, que regresen las estancias infantiles, que regresen los refugios para mujeres violentadas, y desde luego los temas de los que ya habíamos hablado anteriormente sobre estos recortes gravísimos presupuestales a los temas de seguridad pública. La seguridad pública es un tema que se ve de manera coordinada con los estados y coordinada con los municipios. Justamente por ello es que requieren de estos recursos que antes se tenían y que ahora están cada vez más disminuidos para poder combatir al crimen, desde los delitos del fuero común hasta los delitos mucho más graves como aquellos que cometen dentro de la delincuencia organizada. Entonces, nosotros tenemos ya preparadas varias iniciativas que ingresaron no de este periodo, sino desde el periodo anterior, que creemos que es una buena oportunidad para ponerlas sobre la mesa y para que la gente pueda comparar entre lo que verdaderamente es viable y que incluso no necesita una mayoría calificada y que solamente con la voluntad política del gobierno del régimen pudieran pasar y beneficiar a las personas, o bien entre esto otro que no es otra cosa más que propaganda política, que el presidente sabe que no va a pasar, que se necesita una mayoría calificada que él no tiene y que únicamente quiere utilizarlo como propaganda para seguir ayudando a su candidata durante este proceso electoral. A mí me parece muy interesante esto que se comentaba sobre la rotunda negación de López Obrador respecto a todas las acusaciones que les hacen. Creo que él durante toda su carrera política estuvo señalando que existía una mafia del poder, que se robaba todo y que operaba de manera maquiavélica controlando el país, pero ahora parece que sus hijos son las cabecillas, ¿no?, de la mafia en el poder. O sea, los hijos de López Obrador se han convertido en las cabecillas de la mafia en el poder. Creo que durante todo el tiempo, durante muchos años, López Obrador fue el líder de la oposición y hoy lo vemos como el líder de la negación. Niega todo. Sí. Todo lo que se le ponga enfrente dice que no. Es ya hasta sorprendente y un poco normalizado pues el nivel de cinismo con el que miente el presidente de la República. Creo que nos hemos mal acostumbrado a que nos mientan. Justo, pero creo que él se puede acostumbrar a mentir lo que quiera, seguramente tiene ahí un problema. Le recomiendo que vaya al psicólogo, al psiquiatra, eso ya será cosa de él. Pero nosotros somos los que justo no nos debemos de acostumbrar a comprar esas mentiras, a señalarlas, justo como decía Dylan al principio, que me pareció una aportación muy, muy importante. Entender qué hay atrás de muchas de las intenciones, muchas de las cosas que quieren hacer un teatro como de miren cómo la oposición poco humana y de privilegios quieren que ustedes no ganen más dinero cuando yo estoy proponiendo que sí, sí, vamos a ver por qué, qué no, etcétera. Y qué bueno que justo señalas todo lo que todo lo que el gobierno de la oposición quiere hacer y está trabajando en iniciativas ya, porque a diferencia de justo lo que hablábamos de Claudia Sheinbaum recibiendo una carta con instrucciones y recetas de qué es lo que tiene que hacer, pues aquí hay un equipo de mesas muy, muy grande trabajando en iniciativas importantes como lo dice seguridad, salud, empleo. Y por eso también es importante que no solo nos concentremos en las elecciones presidenciales, también en las elecciones del Congreso, porque son eso lo que va a permitir que todas estas ideas se concreten, que todos estos trabajos se puedan materializar y ser un gobierno realmente más humano, ¿no? Porque ese ha sido el eslogan de AMLO, que es el presidente más humanista, pero realmente todas las iniciativas que ha hecho y todo lo que hemos hablado es de muy poca humanidad. O sea, si hablamos de crimen organizado, de niños teniendo que usar armas para protegerse, pues yo no veo dónde está lo humano de ese gobierno. También, la semana pasada tuvimos a Max Kaiser aquí y justo después hablaba con él y hay un manual de Escuela de Ciudadanos que se están elaborando en donde colaboran muchos expertos. También les recomiendo que vean eso porque de verdad que sí hay iniciativas importantes, sí hay gente experta metiéndose, que es algo que le ha faltado completamente a este gobierno. Este gobierno ha sido de una sola persona que además no es experta en absolutamente nada más que en agredir. Y del otro lado es un proyecto de equipo.
Así es. Entonces creo que eso es bastante importante. Lo que pasa es que el presidente tiene un profundo poder en el tema de los medios de comunicación. O sea, este tema de las mañaneras ha sido una estrategia de comunicación que además han implementado socialistas y populistas de América Latina que después han dirigido a sus países justamente hacia las dictaduras. Y lo hace porque sabe que eso es lo que marca la agenda del día, eso es lo que marca la agenda pública, y que siendo el hombre con el cargo unipersonal en el poder ejecutivo más importante de todo el país, va a tener a todos los medios de comunicación hablando de la agenda que él establezca durante ese día. Justamente por eso es que ha sido como más difícil a veces, no únicamente para la oposición, sino incluso para las organizaciones de la sociedad civil, para los liderazgos y la política en general, poder señalar qué es lo que se está haciendo en contra de estas propuestas, qué es lo que se está proponiendo también, cuáles son las críticas, los análisis, otras contrapropuestas a lo que esté señalando el presidente, porque realmente él acapara todos los medios de comunicación a través de este poder de convocatoria que tiene al ser el poder ejecutivo y un cargo tan importante como el del presidente de la República, y lo ha utilizado como una estrategia de propaganda política. Y para el cual usa recursos públicos, ¿no? Así o sea, es. cómo se financian sus mañaneras, que son una cochinada, cómo financia varias de esas cosas, pues a través de nuestros impuestos. Y por eso cuando les pedimos que compartan este tipo de contenidos, es que es importante. Es que al final AMLO puede tener el megáfono que quiera, pero si nosotros estamos concentrados, consumiendo contenido de otros lados, es que podemos darle la vuelta, es que podemos cambiar la agenda. Eso también depende muchísimo de los ciudadanos. Cuando dicen, Xóchitl se desinfla, o Xóchitl, no, pues es que los que tenemos que inflar somos nosotros. O sea, no va a ser trabajo de una persona. Pero también, a ver, quiero llegar a esta pregunta porque, como lo dije al principio del programa, pues tú sabes mucho sobre temas electorales, sobre derecho electoral, y te queremos preguntar sobre los peligros que ves en esta elección que, como decía Brandon, pues ya pinta todo para ser, o ya más bien está siendo definida como una elección de Estado. ¿Qué es los focos rojos que te asustan? Y te pregunto si hay focos verdes que dices, bueno, por aquí esto me tranquiliza un poco. Lo primero que me parece que sin duda es una red flag, que no está desde ahorita, que ya está desafortunadamente desde hace varios años, es la intervención del Poder Ejecutivo en las elecciones. Y ahora que nos encontramos dentro del proceso electoral, ha habido reiteradas violaciones, no únicamente a la ley electoral, sino a la propia Constitución. Pero lo que me parece todavía más lamentable es que parece que esto, como bien lo han señalado, se ha normalizado no únicamente en la sociedad, sino en las propias autoridades electorales, y eso es gravísimo. Hay cosas que actualmente están sucediendo donde los servidores públicos, como los diputados, como los senadores, se meten directamente en el financiamiento, utilizando recurso público para ayudar a una persona que en ese momento ni siquiera era precandidata todavía. ¿Y dónde están todas estas investigaciones que en su momento el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral podían realizar en elecciones anteriores, donde eran mucho más estrictos con estos temas? Creo que el ser el presidente de la República, pues quien es, y el ostentar este cargo, de alguna manera ha ido disminuyendo, y también los ataques que ha hecho a estas instituciones han ido disminuyendo poco a poco estas facultades y estos temas tan estrictos que antes se tenían por parte de las autoridades electorales. Un ejemplo de esto fue la multa que se le impuso a Morena, y esta multa fue por fiscalización, es decir, de dónde vienen los recursos que está utilizando Morena y a dónde se destinan los recursos que está utilizando Morena. No le quedó claro a la autoridad electoral, y muchos pensábamos que esto iba a ser una multa millonaria de mucho más de lo que terminó estableciendo el INE, pero bueno, por lo menos hubo una multa que de todos modos va a ser pagada con recurso público y que esperamos que en su momento sea confirmada por el Tribunal Electoral. Pero lo cierto es que tantos embates que ha tenido el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial y hacia las autoridades electorales como el INE y el Tribunal Electoral, creo que sí han ido mermando un poco el tema de qué tan rígidos o qué tan estrictos pueden ser las autoridades en estas intervenciones
intervenciones ilegales que tiene diariamente el presidente de la República. Porque además, ¿qué es lo que hacía? Cuando como medida cautelar se le establecía, presidente, usted ya no puede hablar de Xóchitl Gálvez, porque es una medida cautelar para evitar después que exista algún daño, algún perjuicio en el tema de en el tema de una futura campaña de alguien que puede ser candidata a la República. Y además, porque es el hombre más poderoso del país, que si habla negativamente de cualquier persona, pero sobre todo de una persona que posiblemente sea una contendiente electoral, le va a generar negativos, y eso implica que personas, pues, en esta voluntad que tienen, ya no lo hagan tan libremente para poder votar por una persona, sino que ya estén condicionados a lo que dice el hombre más importante y más poderoso del país. Y estas negativas a que lo pudiera hacer, ¿qué es lo que hizo el presidente? Los exhibió. Sí. O sea, señaló ahí, es que quieren taparme la boca, es que me quieren callar, sí, es que me están atacando. Nuevamente se victimiza el presidente dentro de sus famosas mañaneras, y esta victimización pues se traduce en un ataque a los propios mandatos de las instituciones electorales. Pero además de eso, ha ido enquistando a sus propios adeptos dentro de las autoridades. Así lo hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita, porque no ha habido todavía, el Senado de la República todavía no ha establecido los parámetros o las convocatorias para que haya nuevos magistrados en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también lo hizo en el caso de los consejeros electorales del INE. Con los cambios que hubo, vimos que todos los finalistas eran adeptos, simpatizantes, militantes de Morena, gente que trabajaba con él. En fin, es lo que ha estado haciendo el presidente de la República. Creo que es sumamente grave para las leyes electorales, y bueno, son violaciones reiteradas que tristemente yo veo que cada vez son más toleradas. Exacto, como que van cediendo un poquito, ¿no? O sea, van cediendo ante esta intimidación, ante estas burlas. Justo lo que hablábamos, nos vamos acostumbrando a escucharlas, son tomadas menos en serio, y de alguna manera pues permitimos que se salga con la suya. Claro, y eran cosas que de verdad antes no pasaban, ¿eh? En los gobiernos neoliberales, en los gobiernos neoliberales, fifís, corruptos y todo lo que siempre dicen, los malos gobiernos que siempre señala ahí el presidente, eran cosas que realmente no pasaban. Existía una medida cautelar, y ¿qué es lo que salían a decir? A ver, tal vez llegaban a decir que no estaban de acuerdo, pero respeto a las instituciones y respeto al otro poder que está ahí justamente para controlar, para verificar, para vigilar que todo se haga conforme a la legalidad. Entonces, pues respetaban los mandatos judiciales, porque eso es justamente un Estado de Derecho, respetar los mandatos. Él no. Aquí no lo hace, y si lo hace a regañadientes, y de todos modos le tira sus golpecitos y sus ataques en cada una de las mañaneras diariamente. Entonces creo que se está tolerando este tema cada vez más, y ojalá se pueda reforzar nuevamente a las instituciones. Esa es la importancia de tener instituciones fuertes, instituciones independientes, instituciones robustas, que tengan todas las facultades necesarias para que, si es necesario sancionar al presidente de la República, lo puedan hacer sin ningún tapujo. Sé que ya estamos cerrando, pero no, o sea, ya van varias veces que hablamos aquí de la mañanera de López Obrador, y no podría no mencionar las mañanetas de Xóchitl Gálvez, ¿no? Sí. Entonces, para hacerles comercial, no se pierdan las mañanetas de Xóchitl Gálvez, en donde sí se dice la verdad, porque a diferencia de las mañaneras que aparte son pagadas con nuestros impuestos, a diferencia de las de Xóchitl Gálvez, pues son pagadas con recursos propios de Xóchitl, y ahí sí se dice la verdad, a diferencia de las mentiras que dice el presidente en las mañaneras. Si quieren saber la verdad, a difundir las mañanetas, porque pues no solo hay que quedarse con las mentiras del presidente, hay que difundir las verdades de nuestro país, y la realidad de México está en las mañanetas de Xóchitl Gálvez. Y también haciendo promoción, justo si quieren saber lo que AMLO no dice en las mañaneras porque le gusta marearnos, hay un programa muy bueno de lunes a viernes, todos los días en Atypical TV, donde está Joana, de lo que AMLO no quiere que sepas, junto a Jesús Martín Mendoza, junto a Mario Di Constanzo, junto a Mariana Gómez del Campo. Hacen un excelente trabajo revelando todas estas cosas que sí deberíamos de saber, y que es lo que quiere ocultar Morena. Así es, no se lo pierdan, todos los días a las 11 de la mañana en punto. Y a mí algo que me preocupa de esto que acabas de comentar, ya finalizando también,
pues es que en su momento salimos a marchar en la defensa del INE por parte del Poder Ejecutivo y ahora tenemos que salir a marchar para defender al INE, no solo del Poder Ejecutivo, sino también de las personas que han impuesto a través de la desarticulación institucional de todos los órganos electorales. Creo que esto también tiene que ser evidente y un motivo que no nos desanime, sino que nos anime a salir el 18 de febrero a seguir marchando para defender la democracia y nuestras libertades. Así es. Oigan, bueno, pues ya hicieron el spoiler, estamos llegando al final de este programa, lamentablemente ha sido un gran programa en el que hemos aprendido bastante, en el que hemos tocado temas muy importantes. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos. Vero, Brian, Dylan, muchísimas gracias. Gracias un honor a ti, estar con diputada. ustedes aquí en Jóvenes Atypical. De verdad, muchísimas gracias, compañeros, de verdad es un honor. Y también con ustedes les agradecemos... Brandon, perdón. Brandon y Dylan. No te preocupes. Les agradecemos a ustedes profundamente que nos hayan acompañado otro sábado más. Y pues les pido, por favor, nos apoyen muchísimo con esos likes que sirven para llegarle a más personas. Nos gusta ver números altos, pero también nos gusta que YouTube nos recomiende y esa es la función real de esos likes. Y recuerden compartirle este programa especialmente a las personas entre 18 y 30 años, que es el público que queremos capturar aquí en Atypical TV. Les agradecemos muchísimo y nos vemos el siguiente sábado. Eso. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar el video entre sus conocidos, sus familiares y amigos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. Carta dirigida a la próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez. Y entre paréntesis, no te preocupes, vas a ganar. Estimada Xóchitl, en primer lugar, quiero felicitarte por tu extraordinaria participación en esta última gira que tuviste en Nueva York y en Washington. Nuestro próximo secretario de Relaciones Exteriores, Ildefonso Guajardo, te creó una agenda estupenda, llena de actividades que estoy seguro fortalecerán tu liderazgo a partir del 1 de octubre, día de tu toma de posesión. Mientras tú estabas fuera de México, tengo que confesarte con mucha tristeza que por órdenes de Andrés o alguien por ahí, le dio instrucciones precisas a todos los medios abiertos que no digan ni una palabra sobre tu gira. Excepto el Reforma, ningún periódico o noticiario de radio publicó tu gira. Ningún medio abierto tiene los pantalones bien puestos para desobedecer al dictador. Afortunadamente, habemos medios muy poderosos en Internet para informarle a la opinión pública la realidad de tus giras. Atypical TV y Latinos, con el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, son unos ejemplos de medios en los cuales no vamos a permitir que Morena te bloquee y te calle la boca. Como esta es tu primera experiencia como candidata a la presidencia, te voy a explicar qué es lo que va a pasar en estos 4 meses. Marzo, mes que inician las campañas, vas a arrancar con unos 9-10 puntos abajo de Titina. Es normal. En marzo te conoce 63% de todo el país. Titina arranca con 41 puntos y con 92% de conocimiento de la población. Conforme pasan los días, la gente va a ver tus anuncios, tus declaraciones en la gira y te va a ir conociendo más. Para finales de marzo te van a conocer más mexicanos y calculo que para inicios de abril la ventaja de Titina se reduce a 6 puntos de ventaja. En abril seguirán las campañas. En este mes, los mexicanos empiezan a diferenciar tu inteligencia contra Titina.
ahí les empieza a caer el 20, que Titina es una mentirosa y resentida que quiere a un México con puros muertos de hambre para consolidar su dictadura. Supongo que en este mes habrá el primer debate y tu primera madriza a la inepta de Titina. ¿Y qué crees? Para inicios de mayo, después de la madriza que le vas a poner a Titina en el segundo y tercer debate, vas a llegar el 2 de junio del 2024 con una ventaja de 4 puntos. Ese día, mi querida Xóchitl, harás historia en este maravilloso país. Serás la primera mujer presidenta. Y no solamente eso, Andrés se va a la chingada acompañado de Titina y toda la bola de corruptos. Te lo juro que así será. Amigos de Atypical, sigan disfrutando la programación de Atypical. Vamos con todo para apoyar a nuestra querida Xóchitl y no se les olvide la cita el domingo 18 en el Zócalo para apoyar la libertad. Gracias.